Hola amigos, amigas, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? Gusto de saludarlos y saludarlas. Aquí nuevamente en su programa Cultura con Mayúscula, nuestro podcast de todas las semanas, para conversar de cultura y educación, medio ambiente, en fin, todas estas conversaciones que hemos tenido durante todos estos capítulos desde que iniciamos esta tercera temporada de Cultura con mayúscula para darle una mirada al desarrollo cultural de la región. En esta oportunidad hemos invitado a una distinguida profesora de aquí de la ciudad de Antofagasta. Ella se llama Alejandra Becerra Rivas, es directora actualmente de la escuela Maximiliano Poblete. Se las presento de inmediato. ¿Cómo estás, Alejandrita? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y gusto de tenerte aquí en este programa. Para mí es un agrado, profesor, de esta invitación, de habernos reencontrado después de muchos años. Tiempo, sí. Indicarles también a la audiencia que, don Juan Córdoba fue mi profesor en la universidad, de la cual albergo bellos recuerdos, ¿cierto?, de su proceso y el proceso que vivimos juntos en la Universidad de Los Lagos. No vamos a decir cuánto tiempo. No entremos en mayores detalles, pero sí, efectivamente. El reencuentro, ¿cierto?, fue maravilloso de ver que nos reencontramos a través de la escuela normal y siendo actual directora de ese lugar, ¿cierto?, que los albergó durante tantos años, tantas historias que hemos ahí ido encontrando entre aquellas paredes, escaleras, rincones, ¿no? Sí. Que se hablaran, que nos contarían. Sí. Bueno, muchas gracias, Alejandra, por recordarte esos momentos tan bellos, y efectivamente nos reencontramos con Alejandra, nosotros celebrando nuestra actividad de aniversario de los 80 años de la Escuela Normal. Y ya vamos también a conversar de ello, porque precisamente Alejandra, nuestra invitada, es la directora, como decía, de la Escuela Maximiliano Poblete, que es la heredera de lo que fue la Escuela Normal, o sea, el edificio ese que nos albergó por tantos años, donde estudiamos allí. Ahora se llama Maximiliano Poblete, es una escuela ¿de cuántos alumnos aproximadamente? 614 estudiantes actualmente. 600 y tantos alumnos actualmente en ese colegio, todavía con mucho espacio ocioso que es posible ocupar también. Y bueno, es una escuela simbólica de aquí de la ciudad, porque precisamente también al lado estaba lo que era la escuela esa escuela de aplicación, donde los estudiantes de la escuela normal hacíamos nuestras prácticas. Así es que hay allí hay un complejo educacional que tiene mucha historia, y vamos a conversar también con Alejandra sobre eso, pero fundamentalmente la hemos invitado a conversar con nosotros, queridos amigos y amigas, porque queremos conversar de educación. Educación, ya estamos prácticamente a 3 meses de finalizar el año, y este año 2025 se vienen las matrículas, y bueno, vuelven a aparecer todas las problemáticas que tiene el sistema educativo a nivel regional respecto de matrícula, espacios, aulas, profesores, en fin, una serie de situaciones que por ahí, por marzo, siempre son prácticamente noticias. Así es que, pero bueno, no nos vamos a adelantar mucho, solamente queremos conversar con Alejandra de su vida como educadora, porque ella es profesora de educación básica, estudió aquí en la Universidad de Los Lagos, aquí en Antofagasta. Luego ella hace algunas especializaciones sobre educación, por supuesto. También tiene un posgrado, un magíster en gestión educativa de la Universidad Andrés Bello, ¿no? Sí. Así es que es una colega que está muy bien preparada, y bueno, por algo ahora es la directora hace poquito tiempo de este año, ¿no? Este año 2025. Sí, me designaron. Directora de este colegio tan emblemático de aquí de la ciudad. Antes de iniciar la conversación con nuestra invitada, tengo que recordarles también que estamos auspiciados, apoyados, con la colaboración, diríamos, de amigos y amigas de Rescon Antofagasta, esta empresa que se dedica a reciclar escombros
a esta basura dura que a veces encontramos en las calles y que afean la ciudad. Bueno, esta empresa se dedica a reciclar y darle nueva oportunidad a esos escombros, y eso hace muy bien para la cultura medioambiental de nuestra ciudad y de nuestra región. Así que muchas gracias a Rescon Antofagasta por apoyarnos y darnos la posibilidad de tener estas conversaciones semanales con grandes, importantes y distinguidos y distinguidas invitadas, como Alejandra, que está hoy con nosotros. Excelente auspiciador. Gran labor. Por supuesto, sí, es un auspicio muy importante. Alejandrita, bueno, tú eres profesora de educación básica con posgrado, magíster en educación también. ¿Qué es lo que te motiva a ser profesora? Esta profesión que de repente es tan así como cuestionable, que casi los jóvenes ya ni siquiera quieren estudiarla, en fin, pero aquí estamos los profesores. Y bueno, ¿qué te motivó a ti a estudiar pedagogía? A ver, bueno, mis inicios y el descubrir que me gustaba la educación y que me gustaba enseñar partió desde mi época. Yo soy de la ciudad de Los Ángeles, de la 8ª región. Y partió cuando formé parte del grupo Scout Mahuidanche de la ciudad de Los Ángeles, que fui desde muy pequeña a ese grupo, y allí nació, ¿cierto? Empezó como a picar el bichito, podríamos decir, de que me gustaba, ¿cierto?, rodearme de, en este caso, de niños. Yo fui avanzando también en el movimiento Scout hasta llegar a ser dirigente, entonces también ahí me di cuenta que en realidad tenía como capacidad de liderazgo que va apareciendo y va fluyendo allí. Y después, donde ya definitivamente dije, sí, sirvo para esto, fue cuando estuve en los talleres de aprendizaje, los famosos TAP. No sé si lo recuerdas. Por supuesto que sí. Ya que proyecto emblemático, ¿cierto?, en las unidades educativas, donde allí dije, sí, ok, me gusta y tengo pasta para esto, y me pongo a estudiar. Bueno, y ahí nos encontramos. Por supuesto. Y a tal fue este grado de compromiso que empezamos a prepararnos más y más en educación. Me perfeccioné para ser profesora de matemáticas. Estuve, cierto, también haciendo un postítulo en educación, diplomado, y terminé, cierto, actualmente con el magíster, que encontraba que era ya el momento de poder ir perfeccionándose y poder ir mejorando la praxis o la práctica dentro de las unidades educativas. Y me motiva, profesor, el poder ayudar a todos estos niños que muchas veces les faltan las oportunidades para poder surgir en la vida, y a veces no ven salida. Y creo que la educación es un motor que moviliza. Por supuesto que sí, por supuesto, en eso estamos absolutamente de acuerdo. Por eso que en algún momento de nuestras vidas abrazamos esta profesión que nos ha dado tanta belleza, tanto cariño por los alumnos. Exacto. Y que nos hemos dedicado toda la vida a esto. Entonces, claro, y uno lo hace porque uno ve que puede uno hacer aportes desde la profesión de uno, puede hacer aportes importantes, especialmente pensando en los niños. Tú tienes en estos momentos en la escuela 600 y tantos alumnos. 610 estudiantes, y tengo el 47% de nuestra matrícula es migrante. 47% es casi el 50%. Prácticamente el 50%, la mitad. Donde hemos tenido que también hacer una mirada a nuestro proyecto educativo. ¿Qué tal esa experiencia? ¿Qué ha significado a ti como directora tener que...? Ha sido un desafío recibir a estos estudiantes, porque muchos de ellos lamentablemente vienen sin escolarización. Porque lamentablemente de los países que vienen no ven la importancia de que los niños estén escolarizados. Sí. Entonces llegan muchas veces con harto rezago pedagógico por el hecho que no han estado escolarizados, dejan de ir a las escuelas, y bueno, cuando ingresan a nuestros sistemas también es un desafío de poder nivelarlos. Estamos hablando de niños de nacionalidad colombianas, venezolanas también. ¿De qué otras países ecuatorianos tenemos nosotros, bolivianos, peruanos.
Entonces ha aumentado mucho últimamente la nacionalidad venezolana, pero aún así los bolivianos y los colombianos son los que tenemos en mayor cantidad hasta el momento en la escuela. Pero como digo, ha sido un desafío porque, bueno, ellos traen su cultura. Por supuesto. ¿Ya? Nosotros se las respetamos porque somos una escuela, ¿cierto?, inclusiva. Para nosotros es importante. Además, una escuela pública. Aparte, claro. Entonces, es importante para nosotros poder rescatar la cultura de estos estudiantes que traen a las escuelas. Y también, ¿cierto?, poder nivelarlo a nivel pedagógico para que estos niños también puedan ir aprendiendo y surgiendo e ir avanzando en su proceso educativo. ¿Y el apoyo a la familia en esa tarea, Alejandra? El apoyo a la familia es complejo. ¿Ya? Porque, insisto, como ellos no relevan la importancia de la educación de los niños, entonces no puedo decir el que son todos. Tenemos siempre hay excepciones, pero tenemos apoderados muy comprometidos, como también tenemos apoderados que son más ausentes que presentes en el proceso de los estudiantes. Y eso hace más difícil la labor. Hace más difícil la labor porque uno tiene que estar, ¿cierto?, llamándolos, convocándolos a la escuela, indicándoles que es importante que ellos sean parte de este proceso, porque los chicos, un ejemplo, lo observamos en la muestra folclórica que tuvimos hace poquito. Nuestra escuela había muchos apoderados y nuestros estudiantes, cuando uno los observa, estaban felices de ver a los papás que los fueron a ver bailar. Sí, claro. Entonces el impacto en ello de verdad que moviliza y a los niños también los impulsa a seguir, a querer más, a seguir avanzando, y a nosotros también nos motiva a decir, oye, hay que seguir. Tenemos que seguir en esta misión que muchas veces no es fácil, porque todos sabemos el complejo momento que estamos pasando actualmente en la educación, no solamente acá en Antofagasta, sino que en Chile. Y eso nos impulsa a seguir. A veces nos agotamos, pero al día siguiente nos levantamos de nuevo para seguir, ¿cierto?, en este camino que, como usted dice, hemos abrazado. Quienes hemos decidido abrazar esta profesión, lo hacemos con cariño, con afecto y con compromiso. Con compromiso, exactamente. Con vocación. Con vocación, sí. Y con harto amor. Y con harto amor, sí. Con que hace mucha falta, ¿no? Sí, hace mucha falta. Mucha falta. Oye, ¿y tu planta de profesores te acompañan en esta tarea, supongo? Sí, tengo un grupo de profesores, un grupo bastante joven de profesores, como una nueva camada, podríamos decir, y son profesores bien comprometidos con la escuela. Tengo 48 profesores, más el equipo del proyecto de integración, del proyecto de integración escolar PIE. Tengo al equipo psicosocial, que también es un grupo humano bastante importante que nos coopera en esta labor del trabajo del día a día dentro de las unidades educativas, que no es una labor fácil, lo vuelvo a insistir, porque todos los días la escuela es dinámica, la educación es dinámica y todos los días la escuela no es lo mismo. Entonces tenemos que estar a la altura de poder resolver cada una de esas situaciones que se van presentando en lo cotidiano. Y más aún ahora que hay un proceso de transición, ¿no? Porque esta escuela es una de las tantas escuelas que pertenecen al sistema municipal, la escuela pública administrada por la municipalidad, y que luego ya inicia otro proceso que son los servicios locales de educación, los SLEP. Entonces entiendo que hay un proceso de transición de dejar de pertenecer a la corporación municipal para pasar a ser parte de estos organismos de servicios locales de educación. ¿Cómo está eso? Sin comprometerte en tu opinión, pero es interesante que nuestros amigos que nos ven o escuchan sepan que hay este proceso de transición y bueno, es bueno preguntarle a una profesora que está en esto que cómo se está dando y cuál es qué es lo que viene, ¿no? A ver, bueno, hasta el momento se han realizado hartos hitos en relación al traspaso, ¿ya? Donde, bueno, se han efectuado hartas reuniones bipartitas entre CMDS, que es nuestro actual sostenedor, y el SLEP, y con todos estos otros organismos que conversan en educación. Por supuesto. Sin lugar a dudas hay harta incertidumbre
por lo otro, SLEP ya están en ejercicio, están instalados, están ya en régimen, donde han habido experiencias no muy buenas y de las cuales, cierto, a uno le hace tener un poco de temor. Sí, claro. Yo tengo la esperanza de que con este traspaso podemos lograr algunos cambios que son ya necesarios en educación. Yo albergo la esperanza. No quiero tener una mirada pesimista en este caso de los servicios locales de educación pública. Pesimista, hay que ser optimista. Exacto, optimista claro, siempre. Sí. Entonces, yo lo veo que va a ser una oportunidad de un cambio. Y espero que este cambio sea para mejorar la educación que actualmente tenemos. Bueno, es lo que se espera, ¿no? Eso es lo que esperamos todos. Claro, por supuesto. O sea, sin duda hay incertidumbre en el sentido de cómo va a funcionar, porque es todo nuevo, es partir de nuevo. Claro, no, es un servicio. No está esa experiencia todavía. Exacto, es un servicio totalmente nuevo para nosotros, donde vamos a entrar de nuevo a un proceso de aprendizaje, porque funciona todo totalmente distinto como estamos acostumbrados actualmente con Corporación Municipal. Entonces ahí viene todo un cambio de mano. Un cambio de mano, un cambio de mano. Sí. Bueno, por supuesto que esperamos que sea, optimistamente hablando, que sea para mejora. Eso es lo que esperamos, todos, porque tenemos que realmente considerar de que que la educación de la región está con serios aprietos en algunas variables que tiene todo este sistema, y que bueno, ojalá con este nuevo servicio se puedan mejorar aquellos aspectos. Me refiero particularmente a cursos con muchos niños en la sala de clase, a la falta de profesores, materiales, bueno, y eso también involucra todo un tratamiento del currículum respecto de los niños migrantes, como la escuela que tú me decías, que es prácticamente casi un 50% de niños que vienen con baja escolaridad, que hay que ponerlo y nivelarlo. Entonces hay toda una tarea que distrae en cierta forma la labor de la escuela tradicional, que era que los niños, o que es que los niños aprendan y estén al día en todo lo que son los avances tecnológicos, ¿no? Hay muchos procesos que se viven dentro de la escuela que antes, la escuela que yo recuerdo no existían. Sí. Entonces yo soy un poco crítica de eso, porque siento que en las escuelas, yo lo vivo todos los días, estamos dedicados a resolver otras y hemos despreocupado un poco la esencia de la escuela, que es la sala de clase, el aprendizaje. Porque estamos preocupados de los niños, ¿cierto?, que hay que judicializar, estamos preocupados de los niños de proyecto de integración, que hay que dar, ¿cierto?, respuesta a ellos según sus necesidades y estar a la altura, ¿cierto?, de lo que ellos nos demandan. Uh-huh. Entonces, en toda esta diversidad de responsabilidades que nos han ido de poco endosando, de repente yo siento personalmente que nos desviamos un poco del foco y de la mirada. Uh-huh. Y eso también ha desvirtuado un poco el por qué están creadas las escuelas. Yo lo hablo muy a título personal. Por supuesto. Y siento que las opiniones vertidas del programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Lo mismo nos pasa, bueno, a todos, lo mismo en la parte del desarrollo como directora, la burocracia, el papel. Sí, claro. Ahí tienes un rol distinto también. Exacto, y entonces... Bueno, tú viviste la experiencia de ser docente, también trabajaste en el sistema particular, por lo tanto tienes una experiencia bastante vasta. Sí. Y ahora ser directora, me imagino, claro, toda esa experiencia, pero ahora como directora tienes que dirigir la orquesta. Exacto. Entonces, bueno, no es fácil ser directora. No creo que sea fácil. Hoy en día es las complejo. Cosas como están. Sí, es complejo. y una vez me acuerdo que una directora de la escuela de Giant, que yo trabajé allí, que es Isabel Chamorro, que le tengo mucho cariño, sí. Ella me decía, siempre me hablaba de la soledad del cargo. Claro. Donde uno, cierto, como directora tiene que tomar ciertas decisiones que a no todo el mundo le van a parecer, pero son las decisiones que uno en su momento, por ser directora, debe asumir. Claro, son las obligaciones, de la autoridad, claro. Pero acá lo importante, siento, es cuando uno convoca a todo un equipo de trabajo y lo hace parte.
Y el mensaje siempre en positivo de decir, nos va bien a todos, y nos va mal a todos. Uh-huh. Y siento que mis colegas, los profesores y todos quienes trabajamos en la escuela estamos embarcados en este proyecto de poder mejorar nuestros resultados, de volver a ser una escuela de excelencia, de poder, cierto, recuperar lo que en un momento la escuela tuvo. Y también rescato mucho en estas conversaciones que hemos tenido, profesor, y me voy a volver a la escuela normal, porque siento de que nos falta un poco más de corazón al interior de las comunidades educativas. Bueno, antes que continúe, Alejandrita, bueno, uno de los temas que yo también quería conversar contigo, te voy a dar una pausita para que tomes un poquito de agua. Yo decía adelante que nuestra invitada es la directora de esta escuela que se llama Maximiliano Poblete, que es donde funciona todavía la corporación municipal de aquí de la ciudad. Y esa escuela fue lo que fue la ex escuela normal de Antofagasta por mucho tiempo. Y allí yo tuve el privilegio de estudiar en esa escuela, egresado de la escuela normal. Y claro, conversando con Alejandra ya cuando ella asume la dirección, veíamos la posibilidad, ¿no es cierto?, de rememorar y hacer una aseveración de lo que eran las escuelas normales. Y ahí ella me comentaba, me decía que de parte de los profesores había como una mística distinta respecto de estar trabajando en una escuela que fue muy importante en la trayectoria educativa de la ciudad y del Norte Grande, porque aquí esta escuela normal venían a estudiar alumnos de Arica, a Iquique, Antofagasta, hasta Copiapó, en algunos casos. Entonces, la escuela normal tuvo un periodo de existencia muy importante y muy relevante en la cultura antofagastina. Entonces, Alejandrita, ¿cómo, ya que tú mencionaste el tema, los profesores están al tanto de esa historia que tiene ese edificio, y eso los hace a ellos tener una sensibilidad distinta, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito de eso. A ver, bueno, cuando ustedes retornan a su alma mater, como hablamos, para mí es un honor tenerlos a ustedes en la escuela que los albergó por tanto tiempo, y este reencuentro que yo fui parte, igual agradezco la invitación. Los profesores de la escuela estaban profundamente como emocionados de cuando fueron a visitar las salas de clase que los albergó durante mucho tiempo, porque ustedes nos comentaban, y muchos profesores ese día de como la cena que tuvimos en la escuela. Sí, la actividad de recepción. De recepción, sí, eso fue la actividad de recepción. Que ustedes llegaron de muy niños, 13 años, exactamente, muchos. Muy jovencitos llegamos allí. Claro, súper niños. Éramos unos niños, sí. Eran unos niños a prestar, en este caso, a ver una posibilidad, y también para lo que yo decía, servir a la patria, porque eso era. Exactamente. Dejar su casa, dejar las comodidades que a lo mejor muchos tenían para irse a preparar para seguir formando a los nuevos docentes y salir a enseñar. Entonces los profesores de la escuela estaban muy conmovidos al ver la mística que ustedes mantienen como profesores normalistas, y que ustedes lo irradian. Entonces cuando fueron y pudieron entrar a la sala, se les abrieron las puertas, ustedes, los profesores de la escuela normal pudieron ver a nuestros estudiantes, nuestros profesores. A ellos les impactó cómo ellos estaban tan emocionados de volver a entrar a esos lugares que seguramente les traen muchos recuerdos, pero esa mística fue la que a ellos les impactó. Ahí hubo una coordinación, conversando entre ellos, sí, hubo una conversación. Un profesor joven como el que tienes tú en la escuela, con un profesor ya que está retirado, que tuvo la posibilidad de venir aquí y conversar con ellos. Qué bonita esa experiencia. Sí, muy bonita, y de hecho tenemos el desafío de hacer este conversatorio que le tenemos que poner fecha para traspasar lo que ustedes vivieron. Perfecto. Y esta mística que ustedes tienen, que yo siento que es necesaria. Como partir la conversación, yo tuve el privilegio de ser formado por muchos profesores normalistas en la universidad.
Y muchos de nosotros tenemos el sello de los normalistas. Y eso es lo que uno quiere impregnar también en las nuevas comunidades educativas y en las nuevas generaciones de docentes. Así es. Oye, Alejandra, a propósito de esto que estamos conversando, que te agradezco mucho tus palabras y esa mirada que tú le diste en ese momento de reencuentro entre ya un profesor normalista que ya está retirado, que vino a celebrar los 80 años y encontrarse con un profesor joven que incluso a lo mejor muchos de ellos están recién empezando su carrera como profesores, y ese encuentro tiene que haber sido muy lindo. Sí. Fíjate que hace poco el Ministerio de Educación el Estado de Chile nombra al nuevo Premio Nacional de Educación, don Juan Casazos. Esto fue hace poquitos días, 2 o 3 días atrás. Y este nuevo Premio Nacional de Educación hace unas declaraciones muy importantes en un diario de circulación nacional, que a mí en lo personal me hace mucho sentido. Entiendo que tú también leíste esa crónica que hizo. ¿Y qué te parece a propósito de lo que estábamos conversando, de esto de la responsabilidad, el compromiso que tiene que tener el profesor? Porque lo que él hace es un poco la realidad, en cierto punto una crítica al estado de situación que tiene la educación chilena, ¿no? Sí. ¿Qué opinión tienes tú de esa? Bueno, yo estuve ahora leyendo Casazos ya más en profundidad, porque uno lo escucha pero después no profundiza mayormente, pero ahora me interesó la mirada que él tiene, donde dice que hace como una crítica igual al sistema que llevamos 30 o 40 años como pegado en el mismo modelo, como estancados, como que no hay avance, y él pone en relevancia la educación emocional. Así es. Ya que hay una discrepancia entre las emociones y lo que se enseña al interior de las salas de clase, y ahí es cierto, hay como un choque que no hace clic, en cierta forma. Entonces, le encuentro toda la razón, porque actualmente, vivimos la crisis de que tenemos profes muy cansados, tenemos profes que se sienten muy sobrepasados al encontrar, ¿cierto?, a una generación de estudiantes que después de la pandemia nos dejó un tremendo rezago emocional, y de la cual todavía nadie se hace cargo en un 100%. O sea, intentado, ¿cierto? Salen cosas por allí y por acá, pero que en el fondo no se concretiza absolutamente nada. Y lo mismo pasa, ¿cierto?, al interior de las salas de clase, cuando vemos tanta violencia que ocupa. Pero ¿quién se hace cargo finalmente? Entonces, nosotros en la escuela estamos en eso, trabajando con los encargados de convivencia escolar, pero estamos apelando al sentido común, a la empatía, al amor, como yo digo, al cariño, o sea, la pedagogía del amor como la pedagogía del amor, ¿no? Como la pedagogía del amor. Exacto. Entonces siento que eso ahora está haciendo mayor sentido, lo que a lo mejor en años atrás era como tan común, a lo mejor que se perdió, porque es como que es cierto que nos perdimos un poco en este caminar, en esta trayectoria, en este tanto buscar, ¿cierto? Buscando la mejor fórmula. Al final nos hemos confundido, ¿no? Y al final no hemos concretado absolutamente nada, es lo que yo siento. Entonces, bueno, Casazos también, nuestro nuevo Premio Nacional de Educación, también hace mención un poco a lo que tú dices, el tema de la violencia en las escuelas. De alguna forma es como consecuencia de toda esta búsqueda de la escuela, buscando la escuela, la mejor escuela, o cómo hacer que la escuela sea el mejor espacio, y nos vamos enredando en el camino, y él por eso que él habla de que hay que volver a la educación emocional. Y eso tiene que ocurrir en el aula, ¿no? Y también los profesores están preparados para eso. Él habla mucho de que se ha perdido el foco en lo humano. Efectivamente, exactamente. Esas son las palabras que él usa. Se perdió el foco en lo humano. Estamos más enfrascados en lo tecnológico, que la inteligencia artificial, que esto otro. Y claro, y lo que pasa en el aula se ha ido perdiendo un poquito, ¿no? Sí, es verdad.
Y es interesante la mirada de él. De hecho, es un artículo que yo voy a compartir con mis docentes, yo creo que es bueno, para poder reflexionar, bueno ¿cierto? De cómo debatirlo, estamos. Hay que debatirlo, o sea, claro, es un tema ¿no? sí que hay que poner en la mesa de cómo estamos haciendo las cosas actualmente. ¿Hay autocrítica entre tus profesores, entre los profesores? ¿Hay autocrítica? ¿Hacen jornadas de autocrítica? Nosotros hacemos hartas jornadas de evaluación, también hacemos hartas jornadas de autocuidado igual entre nosotros, y también con una mirada bien crítica de cómo estamos haciendo las cosas al interior de la escuela. Claro. Nos cuesta hacer autocrítica a los profesores. Cuesta mucho. Pero uno aprende con el tiempo y con la madurez, uno va entendiendo que uno tiene que hacer reflexionar sobre su propia práctica. Y de hecho es un sello un poco de la UCN ahí, que estuve por ahí haciendo algunas clases. Pero es importante hacer esta reflexión cotidiana de cómo estamos, de cómo vamos, de cómo estamos haciendo las cosas. Cuando escuchamos a profes que llegan, un ejemplo, a mi oficina a que uno lo escuche y ellos se van, a veces uno ni siquiera les da una solución, pero ya solo el hecho de escuchar y de empatizar cambia absolutamente la mirada y la perspectiva. Y siento que por allí tenemos que ir, ¿cierto?, trabajando con todos. O sea, aquí todos somos importantes y todos nos tenemos que ocupar de la salud mental, de cómo estamos, de cómo vamos. Alejandra, tú también, algo que no señalé al inicio, pero tú también trabajas como académica en la Universidad Católica del Norte, ¿no? Estuve. Ahora lo dejé un poquito por las mismas labores de directora, pero sí fui parte de formación de docente. Más o menos, ¿cuánto tiempo estuviste trabajando? Estuve 3 años. 3 años trabajando a nivel de la universidad, como profesora, colaborando en formar a nuevos profesores. ¿Cuál es la distancia que ves tú entre formar profesores y los profesores que tú tienes que dirigir en la escuela? ¿Cuál es tu mirada de formar nuevos profesores para un sistema que todavía ahí está buscando su derrotero? A ver, bueno, mi mirada también es crítica. ¿Ya? Porque, a ver, siento que los niños que están estudiando pedagogía, y ha sido una crítica también de manera constructiva, que cuando converso con quienes dirigen la universidad les he dicho que es importante que los futuros profesores estén más tiempo dentro de las escuelas. Ya que sepan qué es lo que van a enfrentar dentro de una escuela, dentro de una sala de clases, que tenemos diversidad de estudiantes y de la cual nos tenemos que hacer cargo. Entonces muchos de ellos, cuando enfrentan esa realidad que en la universidad no se ve mucho o se ve como escrito en un libro, y como una... Está más en un estado teórico que práctico, ¿no? Cuando es mucha teoría, después se encuentran con una realidad que como que les impacta. Por supuesto. Muchos de ellos desisten. De hecho, hay estudios que dicen que hay muchos docentes, educadoras de párvulo, que al año 1 o al año 2 desisten de seguir en el sistema. Exactamente. Entonces, yo siento que es necesario que ellos se acerquen más a las escuelas, que estén más tiempo dentro de las salas de clase, para saber en realidad si... Y eso es porque el proyecto, no digo necesariamente de esta universidad, de toda la universidad, pero tu experiencia es en esta universidad. ¿El proyecto no considera o considera muy poco la práctica de los alumnos? O sea, van a práctica, pero son como muy pocas horas. Ahora ya este año están reformando un poco la malla curricular, entendiendo, de hecho, creo que la pedagogía ahora va a ser a partir del 2025 5 años. Una en este caso por tener la certificación, ¿cierto? Claro. Y lo otro es que están considerando que los estudiantes estén más tiempo dentro de las salas, dentro de las escuelas, vivenciando lo que se vive dentro de una escuela. Que es la única forma de darnos cuenta qué es lo que significa ir a una escuela a trabajar. Exacto, ¿no? Aquí qué es lo que vamos a enfrentar, porque igual nosotros como docentes tenemos que entender que
con una sola palabra nosotros podemos construir o destruir. Por supuesto. Y eso es tan relevante cuando uno entra a una sala de clase con estudiantes. Además que los alumnos están expectantes de ver qué es lo que nos va a decir mi profesora o mi profesor. Y es ley, lo que dice los profesores es ley. Claro. Hay una autoridad ahí que es importante de manejar. Claro. Interesante esta labor que tú también haces de dirigir una escuela, cumplir con las políticas que están establecidas al respecto y también al mismo tiempo preparar profesores que van a ir en algún momento también a ser parte de este contingente del magisterio. Y esas miradas yo creo que son muy relevantes. ¿Tú tienes la posibilidad de conversar estos temas con las autoridades administrativas, por ejemplo, con el ministerio, con la municipalidad en este caso? ¿Has tenido esa Bueno, yo el año pasado estuve trabajando en corporación. Ya. Y ahí estuve más cercana, ¿cierto?, a Seremi Educación, a autoridades del quehacer educativo, donde, claro, uno no lo plantea como una crítica, sino que como unas sugerencias, sí, claro, de cómo podríamos ir como cambiando un poquito esta mirada, esta estructura dentro de las escuelas. Pero no he tenido la oportunidad y que me encantaría, por ejemplo, la conversación previa que tuvimos antes de entrar al programa era que en los programas de los candidatos tampoco se visualiza grandes cambios para la educación. Entonces para nosotros, en este caso yo como profesora, porque yo soy profesora, básicamente, claro, me preocupa el que la educación no esté como primero, como un foco principal, como un foco, ¿no?, principal, porque nosotros sabemos que es el motor que moviliza a la sociedad hacia los cambios. Claro que sí. Entonces la educación debería estar allí, ¿cierto?, como un foco central de todos los programas de los candidatos, y eso preocupa. Yo, desde aquí, desde esta humilde tribuna, junto al profesor, quiero hacer un llamado, ojalá que por acá alguien nos escuche, de que pongan en valor la educación y que esta educación pueda tener cambios reales y efectivos para que esto mejore, para que nosotros podamos decir que en realidad la educación pública sí es una educación de calidad, que es una educación que los niños merecen, y que no solamente lo encontramos en la educación privada, sino que en la pública también puede estar a la altura porque tenemos muy buenos profesores, tenemos profesores muy preparados, tenemos profesores que abrazan la vocación, pero estas trabas que nos coloca el mismo sistema como que desmotivan también un poco. Claro que sí. Y bueno, y también en el campo de los niveles superiores, pero como pregunta, ¿ustedes como directores y directoras se reúnen y conversan también estos temas? Sí, nosotros... ¿O no sí. hay mucho espacio para eso? No, nosotros nos reunimos, bueno, tenemos las reuniones de directores, pero yo siento que nos faltan que nos abran más los espacios para nosotros también mostrar lo que cada director vive al interior de cada comunidad educativa, porque cada unidad educativa es un mundo distinto. Claro que sí. Y cada uno con sus problemáticas en relación, ¿cierto?, a su proyecto educativo, al sello, a lo que cada uno persigue. Pero siento que nos faltan más espacios para poder debatir estos temas desde quienes estamos al interior de las salas de clase, de los colegios, porque esa es la realidad que uno ve todos los días. Entonces es importante que nos pudieran escuchar también la opinión de lo que nosotros vivimos, lo que vemos, lo que a lo mejor nosotros podemos sugerir de cómo podemos ir cambiando y enfrentando a esta nueva educación que se nos viene ya pronto. Claro. Y entre los directores, en estas pocas oportunidades que tú tienes, o que tienen los directores y directoras de conversar, ¿hay autocrítica ahí o no? Sí, también tenemos autocrítica. Sí. Hay un darse cuenta de que la cosa a lo mejor no está muy bien, o sí, ¿no? O sea, al menos los directores que uno tiene más cercanías con uno que con otro, pero siento que somos capaces también de reflexionar y decir que, bueno, que hay cosas, a lo mejor decisiones que uno toma que en su momento no estuvieron correctas, y uno trata de enmendar un poco el rumbo.
pero siempre uno está observando y está tomando el timing cierto de cómo el sentir también de una comunidad. Para mí al menos es muy importante eso, de saber cómo se sienten mis profesores, cómo se sienten los funcionarios que trabajan con nosotros, los asistentes de la educación. Entonces para mí eso es muy muy importante. Claro, porque además un poco la realidad que tú contabas de tener prácticamente casi un 50% de alumnos inmigrantes, pero esa realidad es prácticamente generalizada, Es generalizada. en todo el sistema educativo público me refiero, Sí. también en el sistema privado, pero aquí nos estamos refiriendo a la escuela pública particularmente. Es un fenómeno que todas las escuelas tienen, entonces los directores y directoras de esos establecimientos deben tener la misma problemática que tienes tú en tu Sí. unidad educativa. Sí, y es de preocupación Y y eso ocupación. sería interesante que ustedes lo conversaran, ¿eh? Claro. Cómo se hace aquí, cómo lo hacen ellos. Claro, cómo tratamos de nivelar, qué es lo que Claro, hacemos, claro. ¿cierto? Para Un poder... intercambio de experiencias, Sí. ¿no? O sea, en algunas ocasiones lo logramos conversar cuando nos encontramos por allí, de qué es lo que está haciendo el otro, en la otra escuela qué es lo que está haciendo que uno también. Yo siempre digo, lo bueno se puede copiar. Sí, Sí, claro, acá, claro, ¿cierto? claro, Todo, por acá uno tiene que ir buscando el camino para encontrar, porque nosotros sabemos que en educación no hay recetas. Ojalá la existieran, porque si no seríamos perfectos. Pero es importante este intercambio de experiencias, que se ha perdido un poco, porque antes creo que había mucho más estos encuentros en colegio, y también estoy en conversaciones con otras directoras de escuela, que la idea es que yo también fui directora de escuela Santiago Mengual. Sí, lo mencionaste. Entonces, por ahí. con la actual directora, que es Daniela. Es una escuela muy lejana, una escuela del con sello centro, deportivo, con sí. una realidad también muy distinta, otra ¿no? realidad, sí, y otro proyecto educativo. Y bonita experiencia también. Sí, muy eso. hermoso el proyecto Sí. educativo, que tiene un foco en lo deportivo, tiene un sello deportivo. Claro. Entonces con la directora, que es Daniela, le he manifestado que sería importante que ellos como docentes hicieran una primera visita a nuestra unidad educativa, para nosotros mostrar qué es lo que estamos haciendo nosotros. Ya. Y ahí, cierto, tener este cambio de experiencias pedagógicas y este encuentro entre docentes de diversas realidades. Y la idea es que después nosotros vayamos a la Santiago Mengual. Entonces, ahí en noviembre tenemos Eso sería muy bonito, ¿eh? Sí, tenemos Ir programado en teniendo noviembre más o menos experiencia, ir hacer, para allá, claro, ir para acá. Exacto. Y después y sumar así. a otra escuela. Y Nosotros claro, tenemos la claro. Darío Sala al ladito, la de 75, Exactamente. que bueno, Marcela es su directora, tenemos igual una muy buena relación. Entonces la idea es ir convocando e ir haciendo estos intercambios más de experiencias, para también ir conociendo otras realidades, y también, como yo digo, si en otra escuela funciona, le ha funcionado algo y ha sido exitoso, ¿por qué no replicar el modelo? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no probarlo? Estos alumnos que tú tuviste en la universidad, ¿cómo los veías a ellos? ¿Interesados, comprometidos, o simplemente eran alumnos que iban a clases por cumplir? No, el grupo de estudiantes que yo tuve, bueno, yo trabajé en el área de matemáticas con ellos, Ya. pero tuve tres generaciones de estudiantes, Claro. y bueno, cada uno de ellos claramente con sus diferencias, pero encontraba yo en ellos que sí había motivación y sí había ganas de querer aprender y querer ya pronto salir como a experimentar esto de ser profesor. Y me encontré con ellos, un ejemplo, cuando hacíamos estas simulaciones de clase con trabajos bastante interesantes que ellos hacían y colocaban en valor. En la parte tecnológica, igual yo aprendí mucho de ellos, porque igual uno... Sí, por supuesto. Ellos son los hijos de la tecnología. Entonces yo aprendí mucho de ellos en el área de matemática, cuando ellos me presentaban sus trabajos, y que en realidad lo encontraba espectacular. Yo los felicitaba porque se notaba el nivel de compromiso y las ganas que los chiquillos tenían de ser los mejores profesores. O sea, podemos seguir pensando que hay jóvenes interesados en la pedagogía. Sí. Es cosa de darle la oportunidad. Exacto, sí, exacto. Y yo tengo muchos exalumnos como profesores ahora en la escuela. Sí, pues, claro, Sí, por supuesto. que les hice clase en la universidad, y los tengo ahí en la escuela trabajando conmigo. Sí. Es que así es, pues. Ahora como colegas. Sí, ahora somos colegas, pero
Sí, yo al menos tuve la posibilidad de estar con ellos y de verdad que me encontré un excelente grupo humano de niños que tenían las ganas de ser los mejores profesores. Ellos me decían, nosotros queremos ser los mejores profesores. Hay una declaración ahí entonces, de querer hacerlo bien. Sí, de querer hacerlo bien. Qué bonito. Entonces, sí, escucharlo en realidad eso para es positivo, mí era súper positivo. Dentro de esto de ser optimista, eso es muy positivo. Sí, porque no era no era el típico estudiante que una vez escucha que estudió pedagogía porque no le alcanzó el puntaje para nada más. Que es un poco lo que se ha ido dando en estos últimos tiempos. Sí. Entonces, pero bueno, lo importante es que yo siento que todavía hay personas, hay niños jóvenes que quieren estudiar pedagogía. Y a ellos hay que incentivarlos y motivarlos a que esto sea más atractivo para que puedan ingresar y después salir, ¿cierto?, a educar a las futuras generaciones. Nosotros ya vamos como un poco de salida. Porque dice eso, si tú eres todavía te queda mucho carrete, ¿no? Sí, pero igual hay que dar paso. Sí, claro. Uno ya tiene que ir pensando en que vienen otros atrás o otros colegas atrás y hay que ir dándole las posibilidades. Ir formando. Fíjate que interesante. Ese concepto que es muy bonito. Sí, dentro de las mismas escuelas, uno tiene que ir formando líderes educativos. Claro. Porque ellos van a ser los que van a ir quedando, porque uno puede estar, yo siempre digo, o sea, el ser director de una escuela, uno puede estar un día como otro día no puede estar. Sí, claro. Es muy dinámico. Claro. Pero es importante esta formación de líderes dentro de las mismas comunidades educativas para que sigan el legado, sigan manteniendo en este caso la mística al interior de la escuela, lo que le llamamos la cultura escolar, que eso no se vaya perdiendo en el tiempo. Claro, entonces que sigan como la misma línea de trabajo, y es muy importante eso. ¿Y qué particularmente o específicamente qué haces tú como directora en ese binomio? Cultura, educación. Tú recién dijiste, yo tengo en la escuela en las escuelas hay una cultura escolar. ¿Cómo se puede demostrar cómo se palpa, cómo se vive esa cultura escolar? Bueno, la cultura escolar es lo que nosotros hacemos como unidad educativa que no es distinta a otra. ¿Ya? Y es cierto lo que nos marca y nos forma un sello. Nosotros, un ejemplo, nuestra cultura escolar, y que lo retomamos porque se había perdido un poco, es hacer todos los días lunes el acto, donde se canta el himno nacional, donde se habla de las efemérides y donde se canta el himno de la escuela, ¿cierto?, para crear identidad. Que eso era lo que también hacíamos nosotros cuando estábamos en el colegio. Exacto, ¿no? Entonces nosotros lo retomamos. Qué bonito eso. Y sí, lo tenemos todos los días lunes y estamos todos los días una lunes. Una forma de mantenernos, ¿cierto?, viva nuestra simbología, izando nuestros el pabellón valores nacional, patrios. cantando el himno. Entonces nuestros niños ya están súper, ya saben que el día lunes se tienen que formar antes de entrar a la sala de clase. Y ellos, de hecho, los más pequeñitos, como son súper ordenados, entonces ellos dejan sus mochilas resguardando su espacio porque saben que después se toca el timbre o la campana y ellos se tienen que formar. Lo otro es lo que se palpa también de una cultura escolar es lo que se hace dentro de la escuela como metodología de aprendizaje. ¿Ya? Entonces cuando uno adopta una metodología de aprendizaje y eso se replica desde NT1, un ejemplo desde pre-kinder, desde pre-básica hasta octavo básico, nosotros tenemos solo hasta octavo. Entonces ese modelo, ¿cierto?, también pasa a ser parte de la cultura escolar. Nosotros trabajamos esto, nosotros hacemos esto al interior de la escuela. Aquí no todas las escuelas ocupan la misma estrategia o en este caso las mismas metodologías. ¿Qué reza tu proyecto educativo? Mi proyecto educativo dice que es un proyecto científico-humanista. Declaramos ser científico-humanista. Yeah. Entonces hacia allá, ¿cierto?, va nuestra mirada. Ya nosotros decimos que no podemos ya colocar que somos una escuela inclusiva porque eso es parte de. Es parte del proceso, claro. Exacto, eso ya es por... No tiene que haber una atención especial para ser inclusivo, sino que debe ser parte de nuestra cultura ser inclusivo, ¿no? Exacto. Entonces ya ni siquiera lo declaramos, sino que se da por qué bien. por hecho. Oye, ese es un gran avance, me parece súper bien.
Claro, un gran porque punto. antes, claro, era el caballito de batalla, Claro, somos escuela inclusiva. era como el tema de moda, ¿no? Exacto, somos tema inclusiva, entonces nos dijimos, no, que ya eso ya es un hecho. Es un hecho, el profesor Es un- sabe sí, que tiene que exacto, que actuar, hay diversidad, actuar exacto. de Desde- acuerdo a esas orientaciones. Exacto, y inclusive en todo el sentido de la palabra, porque también hay personas que piensan que cuando uno habla de escuela inclusiva habla solo de alumnos con necesidades educativas especiales, y eso va más allá de, o sea, concepto aquí mucho más amplio. hablamos, cierto, también de la migración que tenemos, cierto, Efectivamente. de poder incluir a estos niños que vienen con estas culturas totalmente distintas a la nuestra, Efectivamente. que tienen que insertarse, respetar también, para mí, por ejemplo, cosas tan básicas como el otro día, no me recuerdo que también lo conversamos, como respetar un ejemplo, algo tan básico para ellos como la forma distinta que tienen de sumar y restar a lo que nosotros en Chile nos enseñan. Claro. Entonces, sería también, hay que respetar lo que ellos ya traen y también enseñarles lo que nosotros, como nosotros enseñamos la matemática, un ejemplo con la adición y la sustracción. Y a lo mejor incluso lo que tienen, lo que traen ellos, a lo mejor es mucho más fácil. Entonces también lo importante es que hay ellos, intercambio ahí. exacto, que ellos también nos enseñen cómo ellos hacen la operatoria de su país. Oye, a propósito de esto de los días lunes, que eso, bueno, es sí, parte de nuestra formación de la se escuela recordó, antigua. sí, Me acordé de los días lunes que cantábamos nuestro himno, venía el discurso del director o de quien sea, después pasábamos a la clase. Y bueno, y ahí íbamos formando estos valores. Sí. Pero ahora con tantos niños migrantes, ¿cómo es la reacción de estos niños extranjeros ante esta cultura escolar nuestra tan local? Al menos en mi escuela yo veo que hay son súper respetuosos. ¿Responden bastante sí, bien? Sí, de hecho algunos aprendieron el himno. Ya por supuesto, aprendieron el himno nacional. Muchos lo cantan, otros no lo cantan, pero guardan el respeto, se sacan el gorro, los que andan con gorro, porque eso nosotros, o sea, gorros afuera, manitos, perfecto, ¿cierto? Claro. Una cultura de respeto en este caso en relación a este acto y al himno nacional, que para nosotros es muy, muy importante. Por supuesto. Entonces, pero sí, es súper bien recepcionado, de hecho, los apoderados hasta lo agradecen. Así, Sí. Que uno dijera, no, pero es que eso es súper antiguo, ¿no? O sea, siento que hay que poner allí en valor también esto de retomar esta cultura del acto de los días lunes, de la formación, del Al respecto de eso, yo hace mucho tiempo me empecé a dar cuenta como que uno de los propósitos de la escuela primaria anterior y la escuela de educación básica, la escuela básica, es formar. Sí. Y de repente como que perdimos la brújula, digo yo, y esto lo digo responsablemente, perdimos la brújula y nos dedicamos mucho al tema de los contenidos, de elevar los estándares de aprendizaje porque lo piden de tal parte, y la formación valórica, la formación ciudadana se fue quedando un poquito en el rincón. Y cuando tú me cuentas que el día lunes se canta el himno, todas esas que son consecuencias de formar ciudadanos, sí. Tú la tengas en la escuela, por lo menos en tu escuela, me parece súper relevante. Está en mi escuela y está en la escuela Santiago Benguel. Ya. Sí, ellos lo siguen. ¿No lo puedes decir por todas las escuelas? Porque debería ser una práctica debería general. Ser una práctica general, sí. Claro. Así que llamo a mis colegas directores, si es que no lo tienen, que lo hagan, porque de verdad que después, de hecho, incluso cuando uno hace actos, como uno le dice, actos recordando efemérides o cosas más relevantes, los niños ya tienen esta cultura de acto y de respeto. Entonces uno no tiene que estar perdiendo el tiempo en hacerlos callar, sino que ellos ya saben el comportamiento que deben tener frente a un acto. Oye, además que yo siempre he visto, he mirado con mucha simpatía, más que simpatía, con mucho valor, el hecho de que los niños inmigrantes, los niños extranjeros, que a todo esto, dicho sea de paso, son inmigrantes porque sus padres son inmigrantes. Ellos no son responsables de haber llegado aquí, ellos fueron traídos por sus papás. Bueno, estos niños inmigrantes traen un folclore distinto, traen un ritmo distinto, por lo tanto la escuela se enriquece con eso, ¿no? Claro, nos ha costado un poco, bueno, porque un ejemplo, los niños, los colombianos, ellos son muy efusivos para expresar sus emociones, claro, cuando conversan, entonces igual
dentro de las salas, bueno, los profesores dicen que tienen que estar un poco diciéndole que bajen el tono de la voz, porque ellos, claro, sí, ellos hablan muy fuerte porque son muy expresivos. Sí. Pero son, en este caso son niños súper respetuosos. Yo al menos en la escuela puedo ver niños bastante respetuosos. De hecho, ahora el 30 de octubre nosotros tenemos el Día de la Multiculturalidad. Okay. Donde la idea, ¿cierto? Ya está programado, ya está el objetivo pedagógico, porque todo esto es con foco pedagógico, igual todo lo que hacemos en la escuela. Entonces la idea es convocar a las familias de nuestros estudiantes y que nos muestren sus comidas, nos muestren sus bailes, nos muestren, ¿cierto?, su cultura. Y están convocados nuestros papás también. Claro que a que nos muestren allí, ¿cierto?, sus bailes. Y bueno, Chile obviamente tiene que estar. Pero creo que va a ser una actividad muy bonita, la cual aprovecho de invitarlo, profesor, para que vaya encantado. Vaya también a ver, ¿cierto?, esta actividad que ya está programada y estamos ya trabajando para poder hacerlo. Así que ahí vas a tener una muestra cultural, cultural, gastronómica, de baile, claro, de colombianos, venezolanos, ahí tenemos una bolivianos, hay una mixtura que es rica, debería ser rica. Sí, muy muy rica. Digamos, para el alumno chileno también le aporta algo, un valor más, digamos. Sí, un valor agregado. Un valor agregado más. Y de la cual siento que la escuela igual se enriquece con esta multiculturalidad. Lo que pasa es que aquí el tema, y eso yo creo que a ti te corresponde como directora en este caso, como la directora de la orquesta, de poner todas las piezas ahí que correspondan en el lugar que correspondan y hacer de todo esto un gran sonido, ¿no? Claro, que suene todo parejito, afinadito. Y afinadito, pero todo con una riqueza múltiple, porque ahí tenemos muestras de nuestros países vecinos y países poquito más allá que también llegaron aquí. Un tema que en una oportunidad conversábamos era que nosotros estamos muy en Chile acostumbrados con las siglas. Sí, UTP, claro. Dentro de la escuela, la PSP, la TEO. Yo siempre criticaba también eso. Claro, mucho, entonces cuando pasa que llegan apoderados migrantes, cuando uno se tiene que ir a la UTP, entonces nos mira así como, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Claro. Entonces yo les decía que también era importante hacer con ellos, en este caso explicarles cuál eran las siglas, qué significaba UTP. Entonces era un tipo de inducción a nuestros papás, para explicarles cómo es la dinámica al interior de la escuela, que es la carga de convivencia, porque van apareciendo, ¿cierto?, cada una de las integrantes dentro de la unidad educativa. Entonces nosotros todo por sigla, que el PI, que el PME, entonces nos olvidamos que también tenemos allí extranjeros, entonces que no necesariamente entienden que lo que es un proyecto educativo institucional. Nosotros pura sigla, el PI, el PME, la UTP. Esa es una curiosidad que hay que superar, ¿no? Entonces yo les decía que también era muy importante que nosotros hiciéramos un tipo de inducción a los papás para que fueran entendiendo cómo era esta dinámica al interior de la escuela, y que entendieran que la UTP era la unidad técnica pedagógica de la escuela. Entonces ahí de a poquitito los papás se van acostumbrando a este lenguaje que nosotros tenemos en educación. Oye, y los recreos, los tiempos de recreo, estos tiempos de ocio que uno tiene siempre después de la clase, viene unos 10 o 15 minutos de recreo, 15 minutos. ¿Cómo se da eso ahí en tu escuela? Bueno, los recreos para mí, nosotros les tenemos juegos a los niños, unos taca-taca, unas mesas de ping-pong. No voy a decir tenis de mesa porque el tenis de mesa tiene reglas, eso lo aprendí en la Santiago Mengual. Yo llegué hablando de ping-pong, me dijeron, no, directora, es tenis de mesa. Tenis de mesa, correcto. Yo me quedo claro. Entonces igual le tenemos allí una variedad de juegos para que los niños también tengan como estos recreos más entretenidos. Ellos manejan sus taca-taca, nosotros tenemos el CEALITO, que es el centro de estudiantes. Entonces ellos allí nos cooperan con el tema de las pelotas de los tacatacas para irlas, y para que los tacatacas igual sean usados por todos y no sean solo un grupo. Y por el otro lado también tenemos una mesa de ping pong, y los niños que juegan a la pelota, no les juegan con estas pelotas como estas chiquititas como de goma. Entonces ahí juegan a la pelota, y ahí uno ve que juegan todos, ahí hay una mixtura de niños jugando. Entonces, y los otros típicos que corren, que son los más chicos, que andan corriendo, ¿cierto? Sí, porque son
500 niños en un recreo, ¿no? Claro, son... No vamos a hablar de los 600, pero no, porque de los claro, 500 son 500 de fracción de en el estudiantes patio. que están en el patio ahí circulando, otros que es cierto que son más tranquilos, que prefieren estar más sentados. Claro, ahí se corre, se golpean, se caen. Claro, sí, los pero- accidentes escolares, claro. ahí uno tiene que estar ahí con Todo el eso sucede apoderado. todavía. Todo pasa, sigue eso pasando en las escuelas. Bueno, y el uso del celular igual hace un... Bueno, ese es otro tema, ¿no? Es Otro un tema gran para que yo creo que da para conversar otro también. programa. Eso da para otro programa, Sí. exactamente. Igual que esto de la inteligencia artificial. Sí, es un medio. Todas sí, esas son yo sé, situaciones sí. que yo creo que sí, hay que conversarlo, hay que debatirlo, Sí. hay que tomar decisiones. Pero esta tecnología ya llegó para quedarse, Sí, como nos han claramente. dicho muchos. Y bueno, hay que ahora aprender Vamos a tener que empezar, usarlo, sí, ¿no? sí, sí. Hay que aprender a usarlo. Sí, pues es lo que uno siempre dice, o sea, ya con las actuales generaciones al interior de las salas de clase ya no es suficiente la pizarra y el plumón. Sí, Antes no, era la pizarra y la tiza. Por supuesto. Ahora ya no es ya la pizarra y el pizarrón, porque los niños, la tecnología para ellos es como parte del día a día. Entonces es lo que uno insiste en tener que acá, ¿cierto? Es un medio, yo sé que tenemos todos claro que no lo es todo, pero sí facilita y sí también hace una clase más dinámica y clases más entretenidas para los estudiantes, más atractivas. Fíjate que si uno lo ve desde el punto de vista positivo, del positivismo, Sí. Los alumnos que están estudiando pedagogía, distinto al caso nuestro Sí. ya de mucho tiempo, tienen mucho más herramientas Muchas. para hacer mejores clases, incluso si quisieran. Sí, Eso la universidad sí, la se fomenta mucho. enseña, se fomenta. Sí, la fomenta ¿Sí? mucho. De hecho, lo que yo le decía, pues yo aprendí mucho de algunas páginas que uno desconoce, que yo les preguntaba, oye, esa página, me decían, no, profesora, esta, mira, es gratis, uno se inscribe y hay unas páginas que por el hecho que uno es profesor, a uno se las entregan como cierta gratuidad. Ok. Entonces, hay harta herramienta tecnológica o harto programa dentro de la red y de la web en que uno puede echar mano para poder preparar una clase. O sea, podríamos decir que los alumnos que egresan después de su formación pedagógica en la universidad salen con estas herramientas Sí. a su favor. Sí, Ah, ya, sí. ya. Sí, con muy buenas herramientas. De hecho, ellos, esas clases simuladas que uno hace en la universidad, cuando ellos presentan este material, de verdad que llama la atención de la capacidad de poder crear este material pedagógico. Con harta gráfica Claro. y harto dinamismo dentro de las presentaciones, porque ya los PPT ya están como... Sí, están quedando un poquito ya están obsoletos. como quedando un poco sea, obsoletos. se usan ya mucho, está- pero sí, ya están claro, quedando pero ya ahorita. están quedando como un poco Claro, más hay relegados. nuevos medios ahora. Exacto, sí. Oye, Alejandrita, y tú como directora, te lo pregunto así muy respetuosamente, si tenemos todos estos avances tecnológicos, que el computador, que la inteligencia artificial, que el celular, ¿por qué nuestros niños leen pero no comprenden lo que leen? ¿Qué es lo que ocurre ahí, desde tu opinión? A ver, el problema que yo observo es que los niños son muy usuarios solo de redes sociales. Entonces, cuando se habla de nativos, mucha gente dice, no, estos niños, claro, nacieron con casi prácticamente con el celular en la mano, Exacto. pero el uso que se le da a este aparatito es solo para interactuar en redes sociales, Instagram y todas estas páginas y estas redes que han ido emergiendo, pero no lo ocupan mayormente, un ejemplo, para descargar un libro, para hacer una lectura. Entonces igual nos encontramos con estudiantes que cuando están en estas clases de tecnología, muchos no saben ni siquiera usar el correo electrónico. Entonces ahí es donde hay que estar enseñando cómo descargar una imagen, cómo adjuntar un archivo para enviar un correo, porque claro, ellos solo se manejan en redes sociales. Entonces ahí hay que estar educando en relación a que también se pueden hacer otro tipo de cosas con el celular, con el computador. Y cuando uno con la les tablet. muestra, le dice, mira, aquí hay un libro, o ahí en el estante hay un libro, ¿cómo reaccionan?
bueno, y quedan niños lectores, porque los CRA igual se han ido como enriqueciendo un poco con lecturas más actuales. Sí, Hay de más dinámicas, sí, claro. hay de todo un poco, pero tenemos niños que les gusta la lectura, pero no son tan asiduos a la lectura. Entonces eso también preocupa. Por ahí va el tema de que leamos, pero no comprendemos lo que leemos. Sí, ¿Mm? sí. Porque ese es un gran tema que tiene el sistema todavía, chileno, ¿no? Nuestros muy resultados complicado, no son los más óptimos. Claro, porque tú como profesora sabes que si uno no comprende lo que lee, pucha, nos va a ir mal en todo. Exacto. Entonces, ahí estamos dando la pelea de la lectura. Entonces, gran desafío, sí, de hecho se perdió un poco la lectura complementaria. ¿Se acuerda que antes era como obligatorio leer un libro? Sí. Como ¿Eso ya no se exige ya? O sea, igual se sugiere, pero nosotros sabemos la realidad. Pero ya no es vivimos. una práctica normal, común. Claro, no. De hecho, cuesta mucho que los estudiantes lean libros en la casa. Claro. Entonces, como sabemos que no los van a leer, siempre se les sugiere a los profes que lo lean, que sea una práctica al interior de la clase. O sea, 15 minutos de lectura compartida, lectura de grupo, individual, pero que vayan, si tienen una lectura de un libro, que lo vayan leyendo clase a clase, por párrafo, por página, porque sabemos que no van a leer en la casa. Sí. Y es una realidad que es innegable, que todos sabemos que los niños no están leyendo. Fíjate que una de las experiencias positivas que teníamos nosotros en la escuela normal, y que yo siempre recuerdo con mucho cariño porque aprendí muchísimo, nosotros aprendíamos mucho de eso, era quedarnos después que terminábamos nuestras clases y era posterior, íbamos a la cena. Bueno, los que estábamos internos íbamos a la cena, bueno, y también se quedaban los que eran externos, también se quedaban. Íbamos a la cena, que era 11 comidas, ¿cómo se llamaba? 11 comidas. 11 comidas. Cenábamos y antes de irnos a los dormitorios ya a descansar, teníamos una hora de ¿cómo le llamábamos nosotros? Una hora de estudio. Entonces regresábamos a nuestras salas y la tarea que nos habían dado en el día los profesores en las distintas materias, en esa hora teníamos que hacer esas tareas o leer el texto que nos había dado el profesor que teníamos que leer al otro día porque teníamos que hacer una disertación, en fin, todo eso lo hacíamos en una hora, en la hora de estudio. Después nos llamaban ya y nos decían ya tienen media hora de descanso, papá, y a acostarse. Fíjate que en esa hora de estudio nosotros aprovechábamos justamente de leer, hacer las tareas, eso era el propósito. Sí. Y yo siempre he pensado que eso debería ser parte de nuestra rutina diaria. Sí. Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio igual, cuando llegaba de la escuela, bueno, uno estaba iba a media jornada nomás a la escuela, entonces en la tarde uno lo tenía disponible para las tareas, para la lectura, para pasar el limpio, como decíamos. Claro, exacto. Para pasar el limpio, pero en realidad siempre enfocado al aprendizaje. ¿No será que falta un poquito eso para que los niños tomen el libro otra vez y lean? Porque los niños leen, cuando toman un celular ellos leen. Sí. Pero el tema es que hay una distancia se ha ido la distancia se ha ido alargando tanto que los niños leen, pero no logran, parece que no tienen tiempo como para reflexionar y procesar eso. Entonces ahí ocurre este fenómeno de que los niños leen pero no comprenden porque todo es muy rápido. Exacto. Esto de la inmediatez igual yo creo que nos ha venido a un poco a pasar la cuenta. Y claro, hemos ido perdiendo un poco esto de la lectura, del tomar el libro, de ir a la biblioteca. En la escuela no hay tiempo ya para eso, ¿no? No mucho. Yo siento que yo creo que igual da para otro programa hablar del tema de la JEC, porque también allí hay algo que... Lo de la jornada escolar completa. Jornada escolar completa. A propósito de las siglas. De las siglas. La jornada escolar completa, igual yo creo que hay que también darle una mirada, porque volver a revisar eso. Sí, hay que revisar eso. Se perdió el foco, completamente. Absolutamente. Es seguir haciendo más de lo mismo, y creo que
la esencia de la jornada escolar completa no era otra. Era otra. Era complementar. Era aportar, complementar. Era lo que la hora de estudio que usted habla que tenía en la escuela normal. La idea era que eso ocurriera en la JEC. Claro. Pero después migramos todos a seguir haciendo más como un poco lo mismo. Hay prácticas que es necesario rescatar, ¿no? Sí, siempre. Yeah. Siempre, como cuando nos enseñaban las tablas, yo que soy profe de matemáticas. Exacto. Entonces, que era memorizar porque era la forma. claro. Sí, memorizar. Ahí después nos hacían los dictados las tablas, yo recuerdo. Claro. Pero bueno, ahí yo creo que de a poco uno va rescatando algunas cositas que uno sabe que están más que probadas y que funcionan. Como los actos los lunes, como la lectura, ¿cierto? Ya aunque sea dentro de la sala, la importancia es que los niños lean, que entiendan el valor de que tiene una lectura, una buena lectura. Entonces, por ahí es donde uno tiene que retomar esto, recoger un poco lo que se ha perdido. Tú que eres la directora decíamos delante, eres la directora de una escuela que es la heredera de lo que fue nuestra ex escuela normal, el edificio me refiero, el modelo que había ahí. De ese modelo que tú alcanzas a conocer o alcanzas a tener conocimiento, ¿qué cosas rescatarías de ese modelo de profesor normalista para la actual situación que ocurre en los establecimientos? Bueno, yo rescato primero la mística. La mística. El compromiso. La esencia en este caso de la escuela normal y la formación. Mucha formación valórica y de hábitos igual como algo tan básico como un pañuelo, un ejemplo. Exacto. Entonces siento que eso es importante rescatarlo de la educación normal, pero la mística para mí es como lo fundamental. Qué bien. Sí. Qué bien. Sí, en realidad la educación y formación normalista tenía eso. Sí. Porque tú lo decías delante, los profesores normalistas tenían el propósito, tenían como objetivo ser formados para formar ciudadanos. Exacto. Formar ciudadanos significa hábitos, comportamientos, valores, respeto a los símbolos patrios, respeto al prójimo, exacto, querer al prójimo, en fin, tantos formar un buen ser humano. Formar un buen ciudadano. Por eso que nuestro premio nacional se refiere a rescatar lo humano, sí, de la educación. Que lo hemos perdido. Claro, lo emocional, porque nosotros los seres humanos somos emocionales, entonces sí, la emocional hay que rescatarlo. Está bien la tecnología, está bien los tecnicismos, pero las personas somos humanos y tenemos sentimientos, emociones, y eso, exacto, también hay que rescatarlo en la educación. Exacto. Y también saber cómo, en este caso, cómo yo controlo estas emociones y cómo las trabajo. Claro. También es un proceso que uno tiene que hacer con los estudiantes, o sea, como yo en este caso neutralizo estas emociones y logro, en este caso cuando siento ira, rabia, como yo, ¿cierto? Como controlo mi emoción, como yo lo logro controlar. No. Entonces el respeto a las ideas de las otras personas, exacto, la tolerancia, ¿no? La tolerancia, claro, porque hay mucha frustración, encuentro yo igual, sí, en los niños. Bueno, los grandes problemas que tenemos en estos momentos en la sociedad actual, no solamente aquí, en todas partes, es la intolerancia. La intolerancia. Esto de no respetar las ideas del otro. Nos cuesta aceptarlo. Cuesta aceptar, pero entonces creo que actuamos con violencia, exacto, o con insultos, en fin. Sí. Una violencia que se demuestra de distintas formas, pero sí, reaccionamos muy mal. Por la falta de este comportamiento, de esta cultura de respetar las ideas ajenas. Exacto. Que no necesariamente yo puedo estar de acuerdo, pero se respeta. O sea, es lo que uno siempre dice, yo no puedo estar de acuerdo a lo mejor en un 100% con tu opinión, pero te respeto. Y es válido. Y es válido. Y eso es un trabajo, yo creo, que hay que ir haciendo en el día a día con los estudiantes, del diálogo, de fomentar harto el diálogo para evitar, ¿cierto?, llegar al conflicto.
Entonces, en eso estamos enfocados. ¿Ustedes están haciendo ese nosotros trabajo? estamos con hartos talleres con nuestros estudiantes de la resolución pacífica de conflictos a través del diálogo. Siempre a través del diálogo. O sea, cuando uno conversa, y ya sea a nivel de adulto y a nivel de niños. Primero los profesores. Claro, entonces siempre, exacto. Predicar con el ejemplo. Entonces es importante el diálogo permanente entre quienes nos desenvolvemos al interior de una unidad educativa, y estamos trabajando con nuestros estudiantes en ese foco, o sea, poder resolver, conversar, mediar. Nosotros somos mucho de mediación entre los estudiantes, y creo que es una buena práctica, y que bueno, la mayoría de las escuelas yo creo que sí lo hacen, de poder mediar frente a unos conflictos. Estos niños cuando se pelean, conversamos, ¿cierto? Y mediamos y tomamos buenos acuerdos para que esto, ¿cierto? No vuelva a ocurrir dentro de lo posible. Bueno, Alejandrita, siempre ocurre que este programa, este podcast, que tiene 1 hora de duración en lo regular, se hace cortito, porque las conversaciones normalmente que tenemos aquí son muy agradables, son conversaciones muy interesantes, y siempre nos falta tiempo. Sí. Y bueno, hablar de educación mucho más, porque nos encontramos aquí 2 profesores que tenemos mucho que decir, uno más viejo que tú aquí, con mucha más experiencia, y tú que también ya la tienes, y claro, podemos sentarnos a conversar sobre educación mucho. Pero yo creo que lo que hemos conversado así, a lo menos superficialmente, da la ruta como para pensar de que todavía es posible rescatar, ¿no es cierto?, todos aquellos valores que hacen que la escuela efectivamente sea un espacio de aprendizaje, que creo que es lo más importante, y de aprendizaje emocional humano. La tecnología sí, ahí, para colaborar, para ayudar, pero no debemos olvidarnos que somos personas, y que la educación tiene como propósito formarnos, llevarnos por caminos de respeto, de tolerancia, en fin, de todos estos grandes valores que culturalmente, en esta cultura occidental que nosotros tenemos, siempre son muy importantes tener. Y particularmente cuando también tenemos en nuestros cursos gente o alumnos extranjeros que vienen con otros códigos, y bueno, que se integran aquí, que hay que también, y que tienen derecho, porque son niños y niñas, y tienen derecho a la educación. Entonces ahí está el trabajo, y yo quiero felicitarte en este sentido a ti, porque por algo te hemos invitado, para que tú nos contaras un poco qué es lo que se hace en una escuela, rescatar esta relación cultural y conocimiento, cultura-escuela, que es muy importante para este programa, y darle una mirada a lo que va a suceder y lo que está sucediendo también en la región. Exacto. En la región, ojalá con estos cambios que se están produciendo, la región realmente arribe en todo este propósito de una mejor educación. Así es que te quiero agradecer, Alejandrita, la invitación, aceptar nuestra invitación, y que hayas participado de esta conversación. No sé si quieres dar un último mensaje. No, yo simplemente agradecer por esta invitación. Para mí ha sido una buena experiencia. No había tenido la posibilidad de estar en un podcast. Me interesa. Es muy interesante hablar de educación, de poder que se abran estos espacios de diálogo y de conversación, porque son necesarios, de poder hacer estos análisis, estas reflexiones de lo que está pasando actualmente en la educación, sobre todo la educación pública. Así que yo agradezco, profesor, esta oportunidad. Espero que no sea la última y nos podemos seguir convocando. Usted ya sabe dónde encontrarme. No va a ser la última. Así que yo muy feliz me voy de haber sido parte de este podcast en esta oportunidad. Así Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias, directora. Quiero decir a usted, amiga y amigo, que nos ve y que nos sigue en este programa, que nuestra invitada es una directora, es profesora, un magíster. Ella en ningún caso la hemos invitado para que represente a todos los directores de Antofagasta, ni de la región, ni del país. Simplemente hemos querido tener una conversación con una profesional de la educación, y que nos contara un poco cómo se da esto de la educación en las escuelas.
ese ha sido nuestro interés y por supuesto proyectar lo que está pasando en las escuelas, proyectarlo para una mejor ocasión y una mejor educación, ojalá pronto. Así es que, Alejandrita, muchísimas gracias. Gracias también a Rescom por patrocinarnos y auspiciarnos este programa para poder tener estas conversaciones. Así es que gracias a Rescom y a usted, estimados amigos y estimada amiga. Nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo, una nueva versión de una nueva conversación con invitados especiales y distinguidos o distinguidas damas que vamos a tener por allá en la próxima semana y en las próximas. Nos vemos pronto, cuídense mucho. Adiós. Hasta luego.